de gritar sin miedo, de decir ya basta con los atropellos que hacen los gobiernos. Este sistema neoliberal ya no aguanta el pueblo mexicano, ya no aguanta el pueblo chiapaneco. Hoy vamos a gritar, hoy vamos a defender nuestros derechos. Hoy decimos basta con estos malos gobiernos que solo venden nuestra patria, solo saquean nuestra nación, solo venden la riqueza de nuestro bello estado. Dicen que la educación no sirve. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si nos damos cuenta, en nuestras comunidades no hay escuelas dignas como menciona el gobierno. Es muy diferente una escuela de la Ciudad de México, en Simojobel, en San Andrés La Raiza, en Huitiupán, en todo el estado de Chiapas, en las comunidades, es muy diferente. No es cierto que ustedes no saben enseñar. Dice el gobierno, es que los maestros no saben enseñar. Eso no es cierto. Ellos únicamente no se dan cuenta del error que están cometiendo. Con hambre, sin buenas escuelas, los niños en nuestros pueblos, nuestros hijos, estudian bajo un árbol, escuelas cayendo. En cambio, allá en la Ciudad de México, de lujo están las escuelas, con computadoras, con internet. Pero si aquí vienen los niños de acá, de allá, de la Ciudad de México, no van a poder sobrevivir en un pueblo indígena. ¡Ánimo, maestros! ¡Vamos a luchar juntos! El pueblo creyente de Simojobel y con nuestro párroco Marcelo nos van a leer un comunicado que traemos desde nuestro corazón, que traemos una palabra. Esa palabra nace de nuestros pueblos. Vamos a escuchar este comunicado. Pueblo creyente de Simojobel, Parroquia San Antonio de Padua, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 8 de junio del 2016. A la opinión pública nacional e internacional, a los medios de comunicación, a las organizaciones no gubernamentales, a las diferentes creencias religiosas, a los obispos de México, a las organizaciones sociales, a las autoridades estatales y federales, a todos aquellos y aquellas que defienden la paz, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los centros de derechos humanos, al magisterio en pie de lucha, a todos los pastores y pastoras de las distintas denominaciones religiosas, a todos los hombres y mujeres que luchamos para un mundo donde vivamos en paz, con dignidad y justicia. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, muchos se preguntarán, ¿por qué un sector de la Iglesia ha hecho esta convocatoria a los distintos sectores de la sociedad? ¿Por qué nos solidarizamos con el magisterio que está sufriendo represión de parte del gobierno? ¿Por qué nos manifestamos ante reformas que están generando violencia institucionalizada? Si somos seguidores de Cristo, no es pecado que nos manifestemos públicamente ante tantas injusticias, violencia, corrupción, imposición y una dictadura gubernamental que ha generado mucho sufrimiento. Ante estos cuestionamientos de muchas personas, la Biblia dice en Éxodo 1, 13, 14:
Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a esclavitud. Le amargaron la vida. Ante esto Dios dice: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios. Éxodo 3, 7, 8. Hermanos y hermanas, Dios ve la humillación que vive su pueblo, oye sus quejas, se fija en sus sufrimientos, pero también camina con su pueblo para luchar por su liberación ante tantas esclavitudes. Nosotros como pueblo creyente, como servidores de la iglesia y como defensores de derechos humanos, también tenemos familiares que son maestros, que están luchando, quienes llevan varios días en el plantón en Tuxtla Gutiérrez, soportando las múltiples agresiones policíacas, en condiciones del clima, hambre y sed. Encontramos en la Biblia la vida de los profetas con una postura clara y decidida ante reformas de leyes injustas. Isaías 10:1. Pobre de aquellos que se dictan leyes injustas y ponen por escrito los decretos de la maldad. Dejan sin protección a los pobres de mi pueblo. Roban a los pequeños de sus derechos. Dejan sin nada a la viuda y despojan al huérfano. Profeta Ezequiel 45, 9, 10. Esto dice Dios: se han pasado de la raya, príncipes de Israel. Detengan la opresión y la violencia. Practiquen el derecho y la justicia. Pongan fin a sus abusos como mi pueblo. En San Lucas 4, 18, 19 dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. San Lucas 22, 25. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las gobiernan como dueños y los mismos que las oprimen se han de llamar bienhechores. La palabra de Dios nos pide no ser indiferentes ante el sufrimiento del pueblo, ante la mala actuación de un gobierno. La indiferencia es un gran pecado. Todo cristiano, sea cual fuese su credo religioso, debemos de ser activos en la lucha por la justicia y por la paz. Pues Jesús dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. En el documento de Aparecida, los obispos de América Latina aclaran muy bien el ser y quehacer de la iglesia, diciendo: la iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Número 385. También dicen los obispos: la iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. 395. El Papa Francisco, en su documento La Alegría del Evangelio, allí nos exige una iglesia en salida al decirnos: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle,
antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Número 49. La dignidad de las personas humanas y el bien común está por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es necesario una voz profética. Número 218. Por tanto, fundamentada en la palabra de Dios, en las enseñanzas oficiales de la Iglesia, le exigimos al gobierno federal no más represión porque genera revolución. Si usted sigue mandando policías para reprimir al pueblo, vendremos nuevamente a peregrinar, no solo representantes de las comunidades eclesiales, sino que animaremos y levantaremos a todo el pueblo de Dios. Pedimos, exigimos que se establezca un diálogo verdadero y con dignidad entre magisterio y gobierno federal, con la mediación de algunas agrupaciones de la sociedad que gozan de una autoridad moral. Como iglesia, no venimos a generar violencia, venimos en son de paz y a exigir paz, pero una paz fundamentada en la verdad, justicia, libertad y amor, como lo expresa el Papa Juan XXIII. Un diálogo, no como lo dice el licenciado Aurelio Nuño Mayer, dialoguemos con el magisterio, pero que acepten la reforma educativa. Esta expresión se llama dictadura. Es imponer por la fuerza, con la boca tapada y las manos atadas. Le decimos al gobierno federal que mientras no acepte un diálogo verdadero y digno, no habrá paz y será responsable de toda violencia que está generando y la pérdida de vidas humanas. Exigimos no al despido masivo de los maestros y maestras, porque esto es violentar sus derechos laborales que por tantos años han venido luchando. Exigimos que los diputados y diputadas no aprueben leyes que generan violencia institucionalizada. Hoy los diputados tienen una crisis de credibilidad y de ser representantes del pueblo, porque no están aprobando leyes bajo los verdaderos principios y necesidades del pueblo, sino bajo el estímulo del dinero que el presidente de la República les da para que aprueben como él quiere. Y las iniciativas de leyes que él manda en el Congreso es bajo los intereses de empresarios extranjeros. Por tanto, es traición a la patria. Exigimos que el gobierno del Estado cumpla sus compromisos hechos para Sincobel, firmados en varias minutas. Al magisterio, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, magisterio, sigan con su lucha pacífica. Dios está con ustedes en sus justas luchas por una educación gratuita, laica, integral, concientizadora, una educación que no debe olvidar nuestra historia que nos legaron el cura Hidalgo, María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros, Emiliano Zapata, Francisco Villa y muchas personas que nos han enseñado a defender nuestra madre patria. Les pedimos
hermanos y hermanas del magisterio, que vivan su profesión con vocación, siempre sensibles a las necesidades de cada pueblo. No caigan en la provocación de la violencia. Ante la violencia siempre debe imponerse la paz. A las fuerzas públicas les decimos: ustedes vienen de familias sencillas, ustedes también son pobres, son humanos. Cada maestro que vienen a golpear con sus macanas, con balas de gomas, a lastimar con gases lacrimógenos, están lastimando a sus hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Una orden que reciben desde sus mayores de reprimir, no están obligados a obedecer tal orden, porque vemos que los maestros no son delincuentes, no son secuestradores, no son narcotraficantes, no son asesinos, no son traidores a la patria. Vemos que el gobierno los manda a reprimir a los inocentes, pero los que son verdaderamente delincuentes, traficantes de armas, narcotraficantes, no les dicen nada. Aunque le encuentren drogas y armas, el gobierno le responde con desistimiento de acción penal. Caso concreto, la familia Gómez de Simojovel, que tanto han robado al pueblo. Hermanos policías, ustedes tienen familiares en el magisterio, recibieron clases gracias a los maestros, tienen ese trabajo por los estudios que obtuvieron de los maestros. Hermanos policías, ustedes son protectores, no represores. A todos los mexicanos y mexicanas, somos constructores de nuestra historia de México. No lo dejemos solo en manos del gobierno. El que debe gobernar es el pueblo. El gobierno debe ser servidor. Cuando el pueblo deja de ser constructor de la historia, el gobierno comienza a ser destructor. El pueblo debe mandar y el gobierno obedecer. Por tanto, toda ley que emane del gobierno debe ser debatida por varios sectores de la sociedad. Debe pasar primero por una experiencia de vida del pueblo, pero si es impuesta por la fuerza policíaca y militar, deja de ser ley del pueblo. Por tanto, retomamos que proclamó Monseñor Romero: queremos que el gobierno tome en serio de que nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno que cese la represión. Si no cesa la represión, el Papa Francisco nos dice: un cristiano, si no es revolucionario en este tiempo, no es cristiano. Debe ser revolucionario. Atentamente, pueblo creyente de Simojovel. Vivir por el pueblo de Dios o morir por la libertad, la justicia, la libertad, la verdad, el amor, construyendo la paz. Gracias. ¡Viva Cristo Rey!